19 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta 70 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía, boletín 16.371-24. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pino y Arroyo y de la diputada señora Ahumada, que instituye el primer viernes del mes de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Funcionaria de la Primera Infancia vía transferencia de fondos. Boletín 16.484-24. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto que declara el 14 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Concientización sobre el Diagnóstico de Apraxia de Habla Infantil, boletín 16.347-11. Correo electrónico de la Fundación Artesanías de Chile, mediante el cual excusan la asistencia de la directora ejecutiva a la sesión de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad. No obstante, comunican la total disponibilidad para asistir a la próxima sesión. Y finalmente, presidente, una nota a la bancada Unión Democrática Independiente, mediante el cual comunica que el diputado Juan Fuenzalía Cobo reemplazará al diputado señor Gastón von Mullenbrock Zamora en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? No. Aquí está usted invitado protagonista hoy día, así que alguien que tenga un reemplazo. Yo solicitar, sea la Fundación Artesanía de Chile nos puede hacer llegar ellos alguna minuta con las observaciones que tengan sobre el proyecto. Porque como el miércoles está invitada la ministra. Pero por el momento está invitada la ministra, entonces mientras no tengamos... Entonces, ver eso. Entonces pasamos a varios. Ofrezco la palabra en puntos varios. Tampoco hay puntos varios. Entonces vamos al orden del día. Entiendo que ahí están nuestros invitados. Está además el ministro Jaime Pizarro, también por Zoom, para poder intervenir en esta sesión, que tiene dos objetivos: discutir un proyecto de ley que instituye el Día Nacional del Rally chileno, correspondiente al boletín número 16.018-24, y luego vamos a seguir con la discusión del proyecto artesanía. La idea es que el día miércoles pueda venir la ministra ya a informar a la comisión, en fondo, cuáles van a ser las indicaciones, dadas las observaciones que han dado algunos de nuestros invitados. Y hoy día, entonces, son nuestros últimos invitados por el momento. Una señora el miércoles. Claro. No me acuerdo cuál era. Por los temas de derechos intelectuales y otros. Pero el primer punto de la tabla es el del Día Nacional del Rally chileno. Entonces asisten para este punto el diputado, el señor Juan Fuenzalía Cobo, para referirse al contenido y fundamento de esta iniciativa, de la cual es autor. Además el señor Claudio Antivil Ramírez, en representación de Movi Rally, que también está presente en la comisión, y el ministro, el señor Jaime Pizarro. Yo le voy a ofrecer la palabra al diputado Fuenzalía. El ministro entiendo que tiene una reunión después. Hola, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes, presidente. Aprovecho no se escucha. Estamos sin audio. ¿Se escucha? Ahí estoy. Ahí debería escucharse, pero ¿Escucha ahí? Deberíamos escucharlo, pero no, porque no está en silencio. Se fija que no tiene el icono. Sí. Yo escucho bien, pero no. No, pero por mientras, ministro, yo sé que tiene una reunión, entonces le va a dar la palabra al diputado para que presente el proyecto y comencemos su discusión. Así que, diputado, tiene la palabra, si tiene tiempo también para arreglar el problema técnico del ministro. Bueno, está escuchando, que es lo importante. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión. Como se dijo en la cuenta, yo vengo hoy día en reemplazo del diputado von Mullenbrock. Me acompaña Claudio Antivil, que es representante de Rally Móvil, Mundo Rally, ¿ya? Y la verdad es que esta es una iniciativa que se establece como Día Nacional ¿ya? A propósito de un gran deportista que tuvimos, que es Carlos de Gabardo, que nace el 14 de julio, ¿ya? Muere a los 40 y tantos años a propósito de un infarto.
pero no solamente tiene por objeto recordar la figura de Carlos de Gabardo, uno de los, creo que de los deportistas más importantes que hemos tenido a nivel nacional, sino que también para desarrollar una actividad que tiene mucha importancia en Chile, que es el tema del rally. O sea, aquí Claudio les va a contar más o menos cómo Chile es un ejemplo de lo que ha sido este deporte, tanto en materia de sustentabilidad, en materia de mujeres, ¿ya? Porque no es solamente el deporte de Carlos de Gabardo, ¿ya? Y creo que el instaurar, como lo conversamos con el ministro también, un día del rally móvil va a permitir también colocar a Chile desde una perspectiva de este deporte internacional como también un centro importante respecto a este deporte, respecto al cual hemos tenido bastantes figuras. Que muchos vienen de lo que antiguamente era el bicicross, que comentábamos con Claudio, que es donde más campeones mundiales hemos tenido, ¿ya? En el bicicross, ¿ya? Entonces, me gustaría darle la palabra, presidente, a Claudio un poco para que nos cuente también cómo este deporte hoy día tiene una significancia tan importante en nuestro país y que por eso tiene por finalidad establecer un día para fijar también un ícono, ¿ya? No solamente nacional, sino que también internacional, respecto de esta actividad que genera tantas cosas buenas respecto de la realización de su evento. Así que, presidente, por su intermedio, quería, se le puede dar la palabra a Claudio para que nos cuente un poco cómo ha sido esta actividad y el por qué este día en especial. Ok, muchas gracias, diputado, colega. Entonces le doy la palabra al señor Claudio Antivil, en representación de Mundo Rally, para que pueda referirse al proyecto. Ahí tiene que encender el micrófono, abajito, que justo lo tapa el computador. Eso, ahí el diputado lo ayudó. Perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirme. Y primero ofrezco mi excusa si es que no conozco el reglamento que tengo que dirigirme a usted, entiendo, sí. Pero ofrezco las disculpas del caso si es que, si es que lo cometo desde antes de... claro, como muy bien decía el diputado Fuenzalía, uno podría pensar en que solamente el rally es una actividad deportiva y fin de la historia. Y ustedes podrían, con el derecho legítimo, de preguntarse ¿por qué el rally y no otro deporte? Claro, acá nos convoca esto porque justamente tiene una diversidad de externalidades positivas, entre las cuales, por ejemplo, yendo a lo más atingente hoy día, que la noticia está en el Dakar, en Arabia Saudita, y por ejemplo el segundo lugar en la categoría motos es de un chileno. Para situarnos de inmediato en un contexto deportivo, partiendo por la premisa, es un deporte. Somos buenos en el deporte y somos muy buenos. Hemos ganado el Dakar con Chaleco López, con Ignacio Casale, tenemos campeones del mundo de rally cross country, tenemos chilenos que están compitiendo normalmente en las fechas del Mundial de Rally, que son a grandes rasgos dos disciplinas dentro del rally. Una que es el rally propiamente tal, que a lo mejor todos ustedes han escuchado hablar del rally móvil, que son de ese tipo de vehículos, y la otra disciplina que es el rally cross country, que es justamente el Dakar, que es la que nos convoca, y chilenos tenemos las dos disciplinas a nivel exitosísimo. El año pasado, sin ir más lejos, un chileno se metió tercero en una fecha del Mundial del Rally en Portugal, y estamos teniendo con otras actuaciones, quiero decir, relevantes a cada instante. Insisto, ustedes podrían decirme, ya, perfecto, pero acabamos de tener los Juegos Panamericanos y también nos fue muy bien, absolutamente. Pero aquí viene la otra parte importante. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, en el rally argentino, que el automovilismo en Argentina, no vamos a dudar, yo creo que está el fútbol y el rally peleándose el primer lugar, cuál es el deporte más atractivo para los argentinos. Terminó en diciembre el Campeonato Nacional de Rally. No sé si sabían ustedes que de la tripulación, el piloto es chileno-argentino y la navegante, sí, la navegante mujer, es chilena, Javiera Román. Entonces ya partimos derribando una premisa de que el rally es un deporte solo para hombres. No, no lo es. Ustedes también me pueden decir, ya, pero ¿qué otro atractivo tiene el rally? Por ejemplo, se hizo en el último fin de semana de septiembre, que coincidió con el 1 de octubre también, la fecha del Campeonato Mundial de Rally en Chile, en Concepción. Perfecto, ustedes me pueden decir lo mismo, acabamos de tener los Panamericanos también, sí. Pero un evento de un solo deporte, por ejemplo, estoy viendo acá la información que se entregó el informe días atrás, que por cada peso que invirtió el gobierno regional de Concepción hubo un retorno de 24,9 pesos. Imagínense el nivel de inversión que hubo y lo que sí retribuyó y que quedó en la región. Porque dentro de las mismas estadísticas oficiales que se entregaron, está que el
nivel de ocupación fluctúa entre un 90 y un 100% de la capacidad hotelera, por ejemplo, y donde asistieron más de 500.000 personas durante un fin de semana a la región del Biobío. Aquí es lo que voy. Un deporte ya lo tenemos exitoso, lo tenemos con integración de mujeres, lo tenemos también en otro nivel reactivando economías locales, porque claro, si ustedes me dicen, ya, pero es una vez al año el Mundial de Rally, sí, es verdad, pero durante todo el año tenemos el Rally Móvil con 8 fechas durante el año, tenemos rallies locales que se realizan, y aquí tengo entendido que hay parlamentarios de la zona, en Puerto Montt, en Osorno, en Chiloé, que es muy fuerte, y también el Rally Móvil en noviembre tuvo una fecha después de mucho tiempo en Temuco. Usted dice, oye, pero la región es un poco conflictiva. Fue el Rally Móvil y fue una de las fechas más exitosas dentro del año que tuvo la competencia. Nos vamos al norte y se replica el modelo. También ustedes me pueden decir, ya, el rally, automovilismo, chuta, el medio ambiente, tenemos que cuidarlo. Absolutamente. Tanto así que la fecha del Mundial de Rally que se desarrolló en Concepción fue premiada a nivel internacional. Ni siquiera un reconocimiento que nos podamos hacer entre nosotros los chilenos los pares, no. Vino el reconocimiento de la Federación Internacional de Automovilismo como la fecha número 1 de sus eventos, en que el nivel de sustentabilidad, las medidas que se tomaron para proteger el medio ambiente, fue reconocida como la número 1 dentro del Mundial de Rally. O sea, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. No cualquiera puede recibir un reconocimiento, sobre todo si son fechas que están predominantemente en Europa. Este año se va a volver a repetir que la fecha de Chile es la única en el continente americano. De Estados Unidos hasta nosotros, somos el único país que tenemos una fecha del Mundial de Rally. Y así todo, fuimos electos el año pasado como la fecha que en términos de sustentabilidad medioambiental es la número 1 en el mundo. Entonces, en resumen, para no abusar del tiempo de ustedes, tenemos una disciplina deportivamente hablando exitosa, tenemos integración de la mujer, tenemos reactivación de economía, tenemos cuidado del medio ambiente y un tema que quise dejar para el final, pero no por ello menos importante, que lo decía recién el diputado Fuenzalía. ¿Por qué elegimos la fecha del 14 de julio para solicitar esta instauración? Es justamente por el cumpleaños de Carlos Gabardo. Ustedes son muy jóvenes, tal vez no ubican mucho la dimensión de la figura de Carlos Gabardo. Si se recuerdan la primera Copa América que ganó Chile en el 2015, que se jugó en el Estadio Nacional, la final con Argentina, se rindió un minuto de silencio. El fútbol le rindió un minuto de silencio a la memoria de Carlos Gabardo, que había muerto esa mañana. Entonces, pasan muchas cosas durante una final de fútbol, pero porque a lo que voy, no es que Chile haya dicho, oye, hagamos un minuto de silencio, murió un deportista reconocido nuestro, no. Pasan un nivel de jerarquías de solicitudes de permiso que la misma FIFA tuvo que autorizar ese minuto de silencio. Y lo autorizaron en honor a Carlos. Entre otras cosas, yo creo que muchos de ustedes han leído de la historia de Carlos, que cuando costaba mucho más. Si hoy día es difícil ir a un Dakar, imagínense en los años 90 costaba muchísimo más todavía. No obstante ello, Carlos Gabardo, en una de sus incursiones, le dieron la largada, partió y a los pocos metros se devolvió, en contra del sentido de la carrera, lo que está absolutamente prohibido. Cuando los comisarios, poco menos que casi a garabatos, lo fueron a retar de por qué estaba haciendo eso, Carlos se devolvió porque le salvó la vida a un deportista. Carlos desechó toda su opción deportiva, sus recursos que implicaba ir a un Dakar en África, por salvarle la vida a un deportista. Así hay muchísimas historias que yo creo que todos ustedes como parlamentarios, si en alguna de sus salidas de terreno le preguntan a cualquier vecino si conoce a Carlos Gabardo, le va a contar alguna historia bonita, porque el tipo fue un hombre ejemplar. O sea, yo sé que aquí no estamos para beatificar a nadie, pero este hombre yo creo que estaría muy cerca de recibir un reconocimiento de ese tipo, porque historias humanas tiene, pero por montón. Las comunidades locales, no hay nadie que no lo haya sabido de él, y entrenar a los lugares más recónditos de Chile, y el cariño que se ganó, el respeto que hoy tiene Carlos Gabardo, es justamente eso. Fue campeón del mundo, insisto, línea deportiva número 1 Carlos Gabardo, pero también en lo humano es un tipo excepcional. Y por eso, reconociendo a Carlos, que gracias a él llegó el Dakar América, y que practicó Rally Cross Country y que también fue exitosísimo en el Rally Móvil, ganando algunas de las fechas del campeonato, es que este hombre que junta el Rally Cross Country con el Rally, lo quisimos llevar a él en honor a él el 14 de julio en este día. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Entonces ahora le vamos a ofrecer la palabra al ministro. Ahora sí, ministro. Nosotros con problemas, ministro, parece. No. No lo escuchamos.
escucha. Denme un segundo. Un segundo, por favor. ¿Entra el micrófono él registra señal? Sí. Sí, es el... Puede ser el parlante de acá, tal vez, ¿o no? No. Hay que llamar a alguien de informática. No. ¿Me escucha? Que lo que pasa, no, si el ministro se ve que tiene el micrófono hecho Sí. activado, mire, porque ahí está, Y cuando el ministro habla, la señal le registra. sí. Sí. Tiene audio. Están llamando. Viene alguien de informática, ministro, así que un segundo. Vamos a suspender por 3 minutos Sí. mientras llega alguien de informática. Vamos a suspender por 3 minutos. Tiene la palabra para referirse a este proyecto. Perfecto, Muchas muchas gracias por la gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero es señalar que este tipo de actividades, tanto el motociclismo como el automovilismo, están reconocidos también como disciplinas deportivas en el Instituto Nacional de Deportes. Lo segundo es que, dicho eso, hemos visto y hemos constatado la diversidad de expresiones que existen en el rally, que han venido además en el tiempo permaneciendo con bastante actividad. Algunos de los ejemplos aquí anteriormente los señalaban, pero yo quisiera recordarlos particularmente en algunos hitos que se han producido en el tiempo, con algunos eventos que han sido muy significativos y que han tenido la particularidad de preparar a muchos deportistas en estas diferentes especialidades. Me refiero, por ejemplo, al Six Day, me refiero a las versiones anteriores del Rally Dakar, me refiero a participaciones que han existido en eventos tanto de automovilismo como de motociclismo en Chile, y la última expresión que ha sido este rally en la región del Biobío, que como bien ha sido señalado, ha permitido no solamente una expresión en una región del país, sino además con algunas particularidades, donde es un evento internacional, donde es una fecha de nivel mundial, donde además han participado una gran cantidad de pilotos. Hay que señalar que aquí no solamente hablamos de quien conduce, sino además de sus navegantes, de los mecánicos, de los asistentes, del desarrollo de equipos de trabajo, lo que lo hace particularmente interesante. Por cierto, también sumarme a la mención que se expresaba respecto de Carlos Gabardo, que además como un deportista que participó en múltiples eventos, efectivamente él su actitud siempre fue una persona muy colaborativa a desarrollar este tipo de disciplina en el país, y diría eso particularmente por el apoyo que él brindó para que nuestro país pudiera iniciar el proceso el año 2008 para que viniera por primera vez a nuestro país el Rally Dakar en enero del 2009. Como actividad ha tenido tal vez esta particularidad de tener presencia en muchas regiones de nuestro país. Hay eventos motor que están permanentemente en desarrollo, y uno ahora mismo logra comprobar, entre otras cosas, cómo la gran cantidad de deportistas chilenos que han participado y que están en este momento participando en el Dakar resultan de todo motivantes y una linda experiencia. Manifestar que la realización y el poder potenciar este tipo de eventos motor buscan no solamente poder expresar una cultura deportiva distinta, sino en muchos casos también educar a través de este tipo de iniciativas que buscan que efectivamente se pueda desarrollar en espacios que estén absolutamente delimitados, con seguridad y con los resguardos necesarios. Y mencionar que también, tanto en motos, en autos, en quads, en
camiones. En algún momento también ha habido una gran participación de deportistas y un interés por sumarse a este tipo de iniciativas. A nosotros nos parece muy interesante de poder relevar este tipo de actividades. Me parece además también muy necesario de continuar potenciando lo que es la formación de nuevos talentos, y creo que ese es un espacio que efectivamente este tipo de iniciativas puede permitirnos ampliarlo y llevarlo también a distintas, no solamente comunidades, sino a distintas edades. También se hacía referencia, por último, presidente, a que últimamente también la incorporación de la mujer ha sido muy significativa en este tipo de eventos. Hemos visto cómo hoy hay claramente pilotos, hay navegantes, e incluso los equipos técnicos también participan muy activamente y son, creo yo, muy protagonistas también en las actividades. Así que nos parece una muy interesante iniciativa que ojalá se pudiera materializar teniendo el 14 de julio como Día Nacional del Rally BCN. Gracias, ministro, por sus palabras. Ofrezco alguna palabra, comentarios sobre este proyecto. Yo suelo decir que conozco varias colegas ministros que pistean como campeonas por la carretera. No les voy a decir cuáles son, pero hay varias, bien buenas para conducir rápido. Sí, qué gusto. Hay algunas que varias me han pasado a dejar, pero no esta comisión, para ponerle una cuota de humor. Sí, así que ofrezco la palabra sobre el proyecto. Sí. Diputado Castillo. Diputado Ojeda. Muchas gracias. Saludar a todos los colegas, presidente. Saludar al ministro por su intermedio. Y me declaro un amante del rally, así que simplemente decir que voy a aprobar con todo gusto. Dentro del ejercicio de mi profesión, durante al menos 5 o 6 años, seguí el rally por todo Chile. Por tanto, qué bueno que se destaque este deporte, porque trae muchas cosas consigo, y lo dice de hecho acá el mismo texto. No es solamente el deporte propiamente tal, como una actividad que es tremendamente positiva, sino que todo el entorno que se genera es una verdadera fiesta, y creo yo que ojalá cada día más personas, más chilenos se acerquen a disfrutar de esta maravilla que está instalada en nuestro país desde hace muchos años, y que de pronto muchos piensan que no es tan asequible, pero en realidad es bastante simple y sencillo llegar a todas las rutas donde se desarrolla el rally. Así es que gustoso voy a apoyar esta iniciativa, que dicho sea de paso soy copatrocinante también. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Castillo. Ahora sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, entendiendo que esto es un día nacional del rally, como lo han señalado aquí tanto los exponentes como el diputado que trae este proyecto a la comisión y el ministro, aprovecho de saludarlo, ministro. Claro, es un día nacional, y yo creo que ante esa situación no habría ningún tipo de oposición al respecto. Sin embargo, yo creo que es súper importante mencionar que hoy día el rally como tal, como deporte, no está regulado, no tiene ningún tipo de normativa para su funcionamiento, toda vez que es invasivo o es intrusivo en algunos espacios, ambientes o ecosistemas, tanto el norte del país, que se vio tremendamente afectado en sitios paleontológicos, arqueológicos durante el Rally Atacama, y que además no es parte del sistema de evaluación ambiental. Entonces yo creo que ahí no tiene más que ver con que también la legislación, en este caso los diputados y las diputadas interesados o no, debiésemos empezar a normar y regular también este deporte, toda vez, insisto, que se desarrolla en el marco de ecosistemas, ¿ya? Y eso principalmente en el norte de nuestro país, sabemos que desde Arica hasta Coquimbo es como muy normalizado el rally, por estas características principalmente de las planicies, ¿cierto?, de la costa, y es bien conocido. Sin embargo, creo que en ese punto, respecto a las consideraciones ambientales y ecosistémicas, es súper importante que la legislatura, en este caso los diputados, podamos regular en algún momento, incorporándolo a
a la evaluación ambiental como cualquier otro evento de estas características. Creo que sería el único, no sé si usted a lo mejor tiene mayor información, el único deporte que interviene de esa forma y que debiese entrar a la evaluación ambiental, digo, al servicio de evaluación ambiental. Creo que obviamente dentro de todo eso las personas que practican el rally lo hacen de acuerdo a lo que hoy día el marco jurídico y la institucionalidad lo determina. Entonces bajo esa premisa yo creo que un día de evidentemente le entrega también a los deportistas y a quienes forman parte de este círculo un reconocimiento. Sin embargo, igual yo pongo la salvaguarda hacia la legislación, hacia incluso el mismo ministro, que se pueda regular el tema del rally, entendiendo también cuáles son las condiciones hoy día que tenemos en relación a nuestros espacios, a nuestros entornos y a nuestro cuidado de la naturaleza. Así que eso tengo entendido. Si no es así, quizás me lo puedan rebatir y puede ser fuente de otro debate, pero en este caso lo vamos a apoyar, diputado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, muy breve, solamente sumarme a las palabras del ministro, saludar, por supuesto, al expositor, por supuesto, y bueno, instar al Ministerio del Deporte también que en este Día Nacional del Rally Chileno se pueda también poner en valor a los deportistas. Yo conozco a algunos que muchas veces para costearse tienen que hacer rifas, recurrir, ¿cierto?, a los gobiernos regionales, etcétera. Entonces, también quizás poner en valor en la región los representantes que hay, aprovechando este día que por supuesto voy a aprobar. Así que, más que nada eso, felicitar al ministro, a los expositores, y instar a apoyar a los deportistas que desarrollan, ¿cierto?, en este deporte tan importante como el rally, donde tenemos hartos exponentes. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a Claudio. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Muchas gracias. A ver, aquí yo voy a hacer un mea culpa. Yo soy periodista y yo creo que gran parte de malos entendidos es por culpa nuestra, porque no damos bien a difundir el deporte, no los que se dedican al deporte, sino que otros colegas que no viene al caso mencionar. ¿Por qué lo menciono? Porque una cosa son las salidas recreativas en torno al desierto, a la playa, que de hecho ahora tengo entendido que hay un proyecto de ley también que está normando esa situación, y otra cosa distinta es el rally. ¿Por qué lo menciono? Una, porque el rally sí tiene reglamentos muy claros, sí solicita, como muy bien decía usted, la normativa que existe hoy es como un evento más. Si fuera un recital, si fuera una exposición de arte, lo que sea, hay ciertas normativas que bajo esos parámetros las organizaciones de rally sí cumplen al solicitar los permisos. Y aquí hay un tema que es súper importante y que ahí hago el mea culpa como medios de comunicación que no se dan a conocer normalmente, y es que los cultores del rally somos los más preocupados, los más necesitados de cuidar el recinto. Es como que nosotros no vamos a ver un futbolista destruyendo las butacas de un estadio. Acá sucede lo mismo. Semanas antes, incluso con meses de anticipación, cuando se trazan las rutas del desierto, me estoy enfocando al rally en el desierto, cuando se realizan las rutas de reconocimiento para ver por dónde va a pasar la carrera, junto con ello van vehículos de limpieza. Porque punto uno, lamentablemente en nuestro desierto, en términos generales, los chilenos lo estamos cuidando muy mal y lo estamos ocupando de verdaderos vertederos. Y las organizaciones del rally ya parten haciendo ese trabajo de limpieza. Se hace trabajo con Ministerio de Bienes Nacionales, si la memoria no me traiciona, para determinar justamente dónde hay zonas arqueológicas donde la carrera no puede pasar. Porque el trámite del permiso, y es muy simple, consiste en primero ir donde la autoridad, mostrarle el recorrido ideal donde se haría, y ahí la autoridad respectiva le dice, no, ¿sabes qué? En esta zona no se puede, y los tramos de carrera se eliminan de esa zona. Eso por un lado. Y ya entrando en lo netamente competitivo, sin ir más lejos, en el año 2018 fue la primera instancia y en el 19 se implementó un programa que se llama el KISS Atacama, que está bajo la tutela de la Federación Mundial de Motociclismo, que es justamente para proteger y para hacer
convivencia de mejor forma con los ecosistemas, que se fomenta la cultura del conocimiento y del respeto al medio ambiente. Yo nombraba recién el reconocimiento que hizo la Federación Internacional de Automovilismo hacia el Mundial de Rally que se desarrolla en Concepción, y por el lado de la Federación de Motociclismo a nivel internacional también está este reconocimiento de un programa que comenzó justamente en el desierto de Atacama, con el KISS Atacama, y que se ha implementado en otros lugares. Y por último, lo que se hacía mención recién, claro, justamente uno de los objetivos de este Día Nacional del Rally es justamente poder tener la instancia de diálogo, de poder convocar a diferentes organismos, diferentes autoridades y obviamente a los deportistas para que justamente con motivo de un Día Nacional podamos hacer un alto en buena lid de nuestras actividades para justamente eso. Uno, ver el trabajo de financiamiento, de invitar a la vez a la empresa privada para que también sea patrocinadora de las diferentes competencias y deportistas que, por ejemplo, ahora nos están representando de forma tan maravillosa en el Dakar, y justamente también tener estas instancias de conversación de los chicos que practican el rally en el norte. Si ya hay un cuidado, fortalecerlo. A raíz de este mismo día podemos instaurar y se nos va a hacer mucho más fácil, por ejemplo, actividades que ya se realizan, que son charlas en colegios, invocando el Día Nacional del Rally. Si es ley de la República, vamos a tener una entrada mucho menos compleja para justamente poder educar y poder fomentar de manera positiva la práctica de este deporte. Gracias. Muchas gracias. Yo me siento interpretado por las preguntas que hizo la diputada Castillo y las inquietudes también. Así que por eso no hice como Sí, si quieren profundizar, sí. No, solamente señalar que lo que expuse muy ligeramente dice relación con lo que sucedió en el Rally de Atacama y en base a CONAF y otros organismos públicos como el Museo Arqueológico Iquique. Eso. Sí, claro, agregado a eso yo también quisiera sumar, y justo lo que usted hizo referencia, el proyecto de ley que estamos tratando, por ejemplo, de las playas, porque efectivamente pasa con el automovilismo, por ejemplo, no rally. Nosotros vemos mucha práctica de automovilismo y muchas de las regiones no cuentan con autódromo. Entonces, claro, ¿dónde practican? Esa es la pregunta, sobre todo en regiones. Entonces ahí tenemos una problemática que tiene que ver con conciencia, tiene que ver con regulación y tiene que ver también con lo que ustedes dicen que como federación o agrupación o las formas que tengan en el fondo de trabajar, poder generar también estos puntos, porque cuando se daña algún bien patrimonial del país a raíz de una mala práctica, efectivamente todos pierden, ¿cierto? Y después ya que todos quieren Dakar, ya nadie quiere Dakar justamente por este tipo de situaciones. Entonces ahí donde hacer también esa observación y también esa reflexión respecto a ese punto. Así que yo propongo que votemos este proyecto, estimados colegas. ¿Sí? Ya, porque no estaba, pero lo vamos a votar. Entonces, en votación. Vamos a colocar en votación el proyecto. ¿General particular? Sí, general particular. Es súper sencillo, un solo artículo lo tienen en sus mesas. Diputado Benavente, diputada Castillo. A favor. Diputada Delgado, diputado Jorge Durán, diputado Eduardo Durán, diputada Marta González, diputado Mauricio Ojeda. A favor, secretaria. Gracias. Diputada Catalina Pérez, diputada Daniela Serrano. A favor. Gracias. Diputado Teao. Diputado Videla. A favor. Diputado Fuensalida. A favor. Diputado Presidente. A favor. 6 votos a favor, presidente, aprobado. Diputado informante. Diputado informante, el diputado Fuensalida. Supongo que sea el autor del proyecto, como lo hacemos siempre en esta comisión. ¿No? No, lo dejamos usted. Sí, yo quisiera, antes de que tomen la palabra, darle las gracias al ministro. No sé si quiere agregar algo, ministro, ¿no? Siento que tiene una agenda bien... No solamente despedirme, presidente, desearles una buena tarde y buena semana adicionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos al habla por algunos temas de Puerto Montt y varios. Y acá dicen algunos que quieren que venga. Lo quieren como hinchada, que están de hincha acá, algunos de Colo Colo, están acá atrás. Sí. No, esa parte no. Gracias, ministro. Gracias, hasta luego. Ministro, un gran abrazo, que esté bien. Gracias por su gentileza y disposición siempre estar acá en la Cámara y con los diputados. Diputado Fuensalida. Sí, agradecer, presidente, el poder colocar este proyecto en tabla. Llevamos harto tiempo. Agradecer al ministro
el apoyo que nos dio. Nos encontramos con él en la final de la Copa Libertadores Sub-19 que se jugó en el Estadio La Portada de La Serena. Lamentablemente no había equipos chilenos, no estaba ni Colo-Colo ni la Católica, ni la U, ni Coquimbo ni la Serena, nadie. Puerto Montt. Tampoco. Agradecer a los colegas haber apoyado esta propuesta. Comparto lo que decía la diputada Castillo. Creo que el deporte tiene que compatibilizar con el medio ambiente, así como también la empresa tiene que compatibilizar con el medio ambiente, los eventos tienen que compatibilizar con el medio ambiente, porque si no vamos a matar nuestro planeta, ¿ya? Efectivamente se cometieron errores en ese rally. A mí me tocó participar como intendente el año 2013-2014, creo que fue ese rally, donde se lo hicimos ver a la organización, porque claro, queríamos el evento, pero no queremos los aspectos negativos de ese evento, ¿ya? Pero creo que aquí se hace justicia, sobre todo en favor de un deportista chileno como es Carlos de Gabardo, una persona que realmente era extraordinaria. A mí no me tocó conocerlo, conocí cercanos a él, de hecho fui compañero de la suegra en la universidad, no porque yo soy muy viejo por si acaso. Sí, muy joven. Pero era una persona que la verdad era noble de alma, noble de pensamiento, y siempre tuvo a su país primero, y gracias a él tuvimos, como lo decía el ministro, este evento internacional, que pudimos haber cometido errores, sí. Yo creo que hoy día eso se subsana y hay que estar pendientes de que no se vuelvan a cometer. Y agradecer también a Claudio que con su equipo nos puso en conocimiento de este tema, porque muchas veces uno como parlamentario está preocupado de muchas cosas y estas cosas que son tan simples pueden marcar una gran diferencia. Y decirle a nuestros amigos franceses que no se preocupen, el 14 de julio también es su día nacional, pero nosotros vamos a celebrar el día del rally móvil. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias también a usted por su invitación y por estar acá. Y bueno. No. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla. No, muchas gracias a usted. Entonces, el segundo punto de la tabla es continuar la discusión del proyecto de ley originado en mensaje que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía correspondiente al boletín número 16.371-24 con urgencia calificada de simple. Asiste el jefe del Departamento de Derecho Intelectual del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, señor Claudio Osa Rojas, ¿no? Sigue Claudio, ahora sí, gracias por la paciencia. Tiene la palabra para referirse al proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y todas, honorables. Agradezco mucho esta invitación que me llamó particularmente la atención, porque yo soy parte del ministerio que ha sido el firmante de este proyecto, pero me voy a referir, y quiero advertir eso desde un inicio, solamente al área de mis competencias, ¿ya? Yo tengo a cargo, tengo el privilegio de tener a cargo el registro de propiedad intelectual de todo el país. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Respecto a la artesanía, quizá puede ser como una cosa bien particular de tratar de conectar. Entonces, eso quizás es relevante porque este proyecto establece también un sistema registral, ¿ya? Y sobre eso quiero ahondar un poco. Quizás es bueno introducir el tema hablando del sistema de propiedad intelectual desde el punto de vista de cómo se llevan registros por el Estado, ¿ya? Desde el punto de vista de la propiedad intelectual tenemos dos grandes grupos de registros que lleva el Estado, uno asociado al sector de la pantalla que ustedes ven con frutos verdes, que se refiere a los frutos que se obtienen asociados a derechos de propiedad industrial. Ahí tenemos las invenciones, las marcas comerciales, los diseños industriales, los modelos de utilidad y otros derechos protegidos. Y al otro lado, al lado de los frutos rojos o más sabrosos que digo yo, están los derechos de autor y derechos conexos, que son los frutos de la creatividad humana que se orientan a el desarrollo de la literatura, el arte y las ciencias, ¿ya? Entonces uno podría decir, bueno, pero la artesanía ahí como que está y no está. Bueno, está, y está muy presente en todo este árbol. ¿Por qué? Porque la artesanía puede ser objeto de protección por derecho de autor cuando hay una creación que nosotros vamos a calificar de original. O sea, un objeto que creativamente nace a la vida
fruto del ejercicio del intelecto humano, pero que tienen la particularidad de reflejar esa impronta, esa personalidad de ese creador, que no es otra cosa que cómo ve él esa realidad y la refleja de alguna forma representativa en un objeto, ¿ya? Y ese objeto podrá tener una utilidad o solamente servir a una apreciación estética, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir, ok, ya, podríamos protegerlo como obra, pero también podría protegerse, por ejemplo, asociado a un determinado territorio donde esté la particular creación de ese tipo de manifestación creativa y con el tiempo luego se desarrolla de generación en generación. Y ahí tenemos, por ejemplo, cierto tipo de alfarería, cierto tipo de tejidos, diseños, etcétera. Entonces tenemos esa posibilidad de conexión en esos dos ámbitos, en esos dos sectores. Entonces podríamos estar en el lado izquierdo de la pantalla, en el lado derecho, y no hay objeción de que estos derechos concurran en forma de ser protegidos. Yo puedo tener registros de ambos tipos y estar concurriendo en la protección, mejorando la protección, colaborando en una mejor protección y con eso facilitar su divulgación, su cadena de comercialización, agregando valor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia de los sistemas de registro? Es que los del lado verde, si yo no tengo el registro, no tengo la propiedad del derecho. Y esa es una complicación porque también va asociado a un costo, ¿ya? Y tiene una limitación territorial. Si yo quisiera exportar este tipo de productos o servicios, tendría que ir registrando país por país. Y eso para cualquier artesano, atendido que tienen que recurrir a sus propios recursos, muchas veces puede ser muy costoso. Y por el lado del derecho de autor, en cambio, no es un requisito para adquirir el derecho el que yo tenga que registrar. Pero ¿a qué colabora este registro? A establecer una presunción de titularidad del derecho a favor de quien detente ese registro. Por lo tanto, desde el punto de vista del efecto de costos, ¿es más barato por derecho de autor? Sí. También tiene un alcance territorial mucho más amplio, porque aquel que hace una creación de carácter intelectual que se califica como obra intelectual original va a estar protegido en todos los países que Chile es miembro de los tratados correspondientes, y eso significa una ventaja comparativa. Pero eso no obsta a que después un artesano diga, quiero tener una marca sobre este tipo de creación y podrá hacer el registro correspondiente en cada país que le interese. Y eso también tendrá que asumir los costos correlativos. Ahora, ¿de dónde vengo yo? Bueno, está claro, del lado rojo del árbol, de un organismo que se llama Departamento de Derechos Intelectuales, que es heredero de la tradición registral que incluso existe antes de que se gestara esta República de Chile, ¿ya? A cargo de distintas órdenes religiosas que estaban asociadas con la gestión graciosa de la regalía, que esto es el permiso que daba el rey para poder hacer uso de los productos generados por los creadores. Se establecía el régimen de registro. Luego Chile como república lo establece también y existe desde 1834, a raíz de su regulación constitucional en la Constitución de 1833. El comportamiento registral, desde que yo recibo este registro del 2009, ha sido más o menos parejo desde el punto de vista que va creciendo, o sea, tiene una línea de tendencia hacia el crecimiento permanente. Claramente se podría proyectar a un mayor crecimiento si tuviéramos más personal, más recursos, la historia eterna, que en el lado verde está súper bien solucionado, a este lado sí falta solucionarlo, ¿ya? Entonces yo creo que ahí también, desde el punto de vista registral, cuando nosotros vamos creando registros, también hay que tener en consideración el tema de los costos de llevar registros. Y otro tema súper fundamental, la interoperabilidad de esos registros. No estar creando registros en lenguajes que no se van a hacer conversar entre sí después cuando se traten de conectar, ¿ya? Y que eso también sea accesible a todo tipo de público. Bueno, lo importante de llevar estos registros es que soluciona una serie de elementos negativos que tienden a llevar a las actividades que no están registradas hacia la informalidad. Así lo ha establecido el Banco Mundial en el informe que tienen en pantalla el año 2012, que lo clarifica muy bien. ¿Y hacia dónde apunta establecer estos registros? A la trazabilidad, a dar seguimiento del acto de la generación de la creación y su explotación posterior, ya sea por el propio creador o terceros que éste vaya a autorizar a través de licenciamiento o cesiones de derechos. Ahora, el proyecto en cuestión aborda o señala con claridad varios de los desafíos que debiera abordarse al tratar la materia de artesanía. Esto está establecido en su texto, no lo voy a reiterar. Se señala varias de las carencias que tienen los artesanos que no cuentan con espacios muy frecuentemente para exhibir, tienen bajo nivel de reconocimiento de su actividad, alta informalidad, que es lo más fuerte quizás, baja asociatividad, carecen de la ley específica. Y este proyecto vendría a ese punto en particular y tratando de absorber también los anteriores. Ahora, como política de Estado, ¿qué responde esto? Esto es una estrategia de generar
políticas sectoriales y leyes especiales también que apuntan al mayor desarrollo de determinados sectores. Y eso ha sucedido en el sector del libro y la lectura, el de la música, el del audiovisual y el del fomento de artes escénicas. ¿Dónde estamos quizás pendientes absolutamente subsanable? Es en el tema del área de arquitectura, que tiene una política pública, artes de la visualidad, la artesanía que estamos conversando hoy y el diseño. Ahora, al revisar este proyecto muy en general, puedo decir que responde a esta misma línea de política de Estado. No es una política de gobierno, sino que el Estado define que hay ciertos sectores que ameritan generar fomento para su desarrollo. Tiene 3 grandes ejes: el reconocimiento de la práctica artesanal y a sus creadores, establece mecanismos de participación institucionalizada y descentralizada, que yo creo que es una de las cosas muy importantes que tiene este proyecto, y compromete el apoyo del Estado hacia la preservación y el desarrollo de la actividad del sector. Ahora, desde el punto de vista registral, crea un nuevo registro, el Registro Nacional de Artesanía, que tiene la particularidad de ser el registro único de carácter oficial, público y gratuito, que va a ser administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Va a estar su funcionamiento regido por una resolución. Eso es particular porque habitualmente en los registros el funcionamiento se establece por un reglamento. Aquí habría esa particularidad de usar una resolución que la dictaría la Subsecretaría de Cultura, pero con la participación de los aportes propuestos por el Consejo Nacional de Artesanía. Y su función, servir de herramienta para identificar a los artesanos, focalizar medidas y acceder a beneficios que establece la ley, principalmente sellos, premios, fomento. Ahora, en lo general y específico, tiene el objetivo este registro de reconocer y valorar la actividad de la artesanía y a quienes la desarrollan, garantizar su autenticidad, tremendo objetivo ese, porque garantizar que algo es auténtico desde el punto de vista de análisis de originalidad, ese va a ser un desafío. Las características de la identidad de ese trabajo, los atributos de la creación y la promoción de su calidad, todos son objetivos muy desafiantes. Reconocer y visibilizar también es otro de los objetivos, toda la cadena de valor asociada al sector, y promover también la circulación de las obras y asociatividad de este sector. Y como objetivos específicos, vuelve el reconocimiento de la actividad de los artesanos y de los artesanos en particular, relevar la identidad y calidad de la producción de la artesanía, potenciar su comercialización, producción y gestión, y fortalecer la organización del sector. Ya decíamos que carecían de una asociatividad muy importante. Y hasta ahí llego con el análisis. Cualquier duda que tengan, estoy disponible para ello. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Ofrezco la palabra a los y los colegas. No, primero que todo, yo agradecer su presencia. Me parece que es sumamente relevante dentro del proyecto poder discutir de este punto, porque justamente los artesanos, parte de las problemáticas que hemos visto acá, por ejemplo, del pago de impuestos, de lo complejo que es, de un sinfín de cosas que han manifestado, del mismo estar en una feria, pero también hay mucha preocupación justamente respecto a la protección de la autoría de sus proyectos, de sus obras, por llamarlo así. Entonces, claro, si el proyecto no aborda aquella temática, habría que ver efectivamente de qué forma poder hacerlo y darle esta protección. Usted lo que nos dice que está en buenas condiciones el proyecto desde ese punto de vista. Esto no es solo algo que además ocurre con las artes, con la artesanía, ocurre también con el diseño. O sea, el diseño, efectivamente hay alguien que crea una pieza y al par de días la puede tomar una empresa y copiarlo. Hablo sobre todo del diseño industrial, que uno puede ver que alguien crea un objeto y es copiado, se manda a diseñar a China, más barato, y le gana en el fondo la mano, por llamarlo así, al diseño nacional. Además, dado estos puntos, sobre todo de nuevo en artesanía y en diseño, que también acá lo han señalado los artesanos, también es parte de imagen país. O sea, hay países que exportan diseño y son conocidos por su diseño. Países escandinavos, Suecia, son famosos por justamente los productos que desarrollan y diseñan, y eso efectivamente impacta positivamente la economía del país. Y esos son temas que nosotros, por lo menos, yo no he visto que estemos tan preocupados y tan abordados de poder
verlo desde ahí, cómo potenciar, por ejemplo, el diseño chileno que existe, que hay, y que uno lo puede ver de repente, no sé, en Santiago, en algunos barrios donde se abren algunas tiendas de diseño, ¿cierto? Pero estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a importar diseño, como podemos ser grandes creadores de diseño. Podría nombrar un montón de diseñadores conocidos que uno ve, Silla, que son diseños, como digo, bastante reconocidos, que también hay un vínculo con la arquitectura, porque hay muchos arquitectos que se dedican finalmente al diseño de objetos, de mobiliario. Entonces nos parecía en esta comisión que era relevante poder escuchar este punto para transmitir también tranquilidad a los artesanos del resguardo de su obra. Yo no sé ahí, y le hago una pregunta, porque como digo, la competencia, el hilo muy, o sea, la línea es muy delgada. De hecho, nosotros queríamos, al principio decíamos INAPI, y al final decimos que usted era la persona que tenía que estar acá desde el ministerio, porque, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una obra es copiada y mandada a hacer afuera? ¿Cómo este proyecto podría, en el fondo, proteger a ese autor? El ejemplo más claro, más gráfico, podría ser el que dio alguna vez el diputado Teao, o alguien le dijo al diputado Teao, de ir, ¿cierto?, a Rapa Nui y ver un Moai hecho en China. Entonces, ¿cómo nos resguardamos eso? Entiendo que hace poco, en el Canciller de la noticia completa, hubo un tema con un pisco, con la botella. Entonces, ese tipo de temática es importante, yo creo, poder abordarla y también educar a los artesanos que muchas veces tampoco saben que existen estas herramientas de protección para su obra, más allá de estos sellos que entrega el Consejo, o sea, el Ministerio. Bueno, como advertí al comienzo, este era un tema complejo. Sí, a nivel internacional genera muchas dudas también, porque tiene ciertos puntos de contacto con lo que nosotros denominamos conocimiento tradicional o expresiones culturales tradicionales. Entonces, por ejemplo, el caso de Rapa Nui es muy importante, porque uno podría decir, perfecto, si llega un artesano que tiene la capacidad de tallar un moai con una técnica muy particular en madera, y quiere exportar eso, una comunidad de estos pueblos originarios podría negarse quizás a su interpretación visual de ese tipo de obra. Podría darse, ¿ya? Pero si esa persona tiene una particular forma de expresar este monumento, esta corporalidad, esa visión holística de ver las cosas, y le agrega otros componentes en una historia, un relato audiovisual, eso ya podría cambiar y ser una obra, obviamente, audiovisual. Pero si esto lo llevamos a una textura y diseñamos vestuario en que empiezo a imprimir este tipo de figuras, también ha sido cuestionada por comunidades, ¿ya? Entonces, no es un tema que sea absolutamente pacífico. Entonces, ¿qué es lo probablemente que uno pudiera responder para quedarse tranquilo uno y también dejar tranquilo al oyente? Es que las obras intelectuales se protegen sí o sí desde el momento que son creadas. La cuestión de discutir si son originales o no, si afectan intereses de comunidades de pueblos originarios o no, será un proceso ex post. Lo que es importante que es el ex ante, o sea, antes de que lleve yo a esta creación al mercado, o si no la quiero en el mercado, pero la quiero divulgar o no, definir si tiene originalidad. Ese es el punto crítico. Y esa originalidad también puede estar asociada a un determinado territorio y darse estos sellos de origen, la denominación de origen, protegerla por la vía de los derechos de propiedad industrial. O sea, está todo el entramado normativo disponible. Ahora, que se sepa ocupar, ese es un punto también de un deber en que todos tenemos responsabilidad de hacer divulgación efectiva, constante, permanente, para que la gente también sepa utilizar las normas. Porque en definitiva, decir, ya, a ver, coloquemos específicamente la palabra artesano en la ley de propiedad intelectual, ¿qué impacto tendría? Yo creo que ninguno. Sinceramente ninguno. Porque si yo me pongo a describir cada uno de los creadores que voy a tener que considerar, me voy a quedar corto. Va a ser una lista eterna, que habitualmente son bastante amplias, y dicen, a ver, si usted cumple el rol de creador, sea como artesano, sea como pintor, artista plástico, escultor, siempre el Estado tiene el deber de reconocerle esa creación una protección, ¿ya? Y eso al día de hoy está disponible, inclusive sin tener que hacer registro alguno. Entonces, esta adición de registros lo que van haciendo es fortalecer esas posibles debilidades de interpretación de si la actividad es protegible o no. Pero, en esencia, es protegible. Y eso la gente puede quedarse tranquila, puede ir perfeccionando, o sea, hacerse
traje más blindado frente a los ataques o inconvenientes que encuentran en el camino. Pero la exportación de este tipo de creación es factible y es también muy destacable que no es solamente un comportamiento tradicional de oficios muy antiguos, sino que también hay un permanente cambio y crecimiento hacia la innovación, por ejemplo, en el uso de materiales. Ustedes conocerán esas artesanías típicas que se hacían con crin, que era la piel, el pelo de los caballos. Eso ha mutado, ha atendido factores ambientales, de preservación y cuidado de los animales, hacia el uso de fibras naturales. Y esas fibras naturales, oh sorpresa, ya no son del territorio, sino que se importan. Pero se siguen llamando artesanías de crin. Y nosotros tenemos un guiño incluso con la artesanía que en nuestro centro de registros integrados que actualmente existe para ir conectando estos registros se llama justamente CRIN, su sigla. Así que tenemos esa conexión permanentemente, está en el interés de generar un mayor resguardo a la actividad creativa, sea cual sea el campo de manifestación que ésta tenga, porque siempre vamos a defender que nuestro deber y en general de la ciudadanía es estar disponible para mejorar la protección de los autores, los artistas, las instituciones y las industrias creativas. Muchas gracias, señor presidente. Consulta institucional. Usted trabaja entonces en el Ministerio de las Culturas en una oficina dedicada a esto. ¿Cuánta gente trabaja en aquella oficina? ¿Cuánta gente trabaja en su oficina en el Ministerio de las Culturas? Yo tenía una maravillosa lámina que... ¿Se la bajaron? No. No la quise traer por un tema de pudor, pero que es bueno que lo sepan. A ver, nosotros cubrimos todo el país. ¿Ya? Y no solamente recibimos requerimientos de registro ahora que está en digital, el 98-99% de nuestro registro se recibe por vía digital. A raíz de la pandemia se implementó este nuevo centro de registro justamente con esa finalidad de facilitar el acceso al registro, pero eso lo operamos con 12 personas para todo el país. O sea, el lado rojo del árbol que ustedes vieron, que es el 50% del sistema, opera con 12 personas. El lado verde, con casi 200, y un presupuesto de más o menos promedio en los últimos 10, 15 años, 10 millones de dólares. Nosotros sí es que, con suerte, $400.000. Cubrimos al mismo país, la misma cantidad de intereses y es relevante que eso también se considere que el Estado con la actividad registral también termina subsidiando muchas veces este tipo de actividades y emprendimientos. Entonces también es bueno que si subsidiamos, también la gente conozca esta realidad, que hay una disparidad o un desequilibrio entre los sistemas registrales que es importante que se analice, porque también es un importante elemento que puede estar frustrando que demos mejor calidad de servicio. Y lo más importante, podemos estar impidiendo que nuestro factor creativo sea reconocido en el extranjero y sea consumido por otros mercados que permitan que llegue nuestra propia diversidad cultural a esos mercados y hacer algún impacto mayor. Eso. Muchas gracias. Si quieren, les mando la versión con la lámina. Sí, importante, porque yo de verdad creo que este tema es muy relevante. Es muy complejo, como usted dice, pero es la relevancia que tiene bien grandota. Entonces, me parece que hay que observarlo, porque hay que ver y ver cómo poder mejorarlo y para generar protección justamente, finalmente, a los creadores. Eso es. Entonces, ¿no hay más palabras? ¿No hay más palabras? ¿Sí? Diputada Castillo. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es respecto, bueno, y es como una constante en el Estado respecto de estos servicios claves a la hora de fiscalizar o a la hora de ir haciendo seguimiento a registros o a el cumplimiento de la normativa. En ese sentido, y a propósito que acá también se ve el tema del gasto y los presupuestos futuros, al tener un nuevo registro de estas características, que me imagino va a ser una gran labor para su servicio, ¿cómo está facultado? No, tiene la capacidad funcionaria para poder llevar a cabo este trabajo. Creo que es súper relevante porque a veces nos damos cuenta y en varios espacios, por ejemplo, propiedad intelectual y en otras más, cuentan con muy poco personal, funcionarios públicos para llevar a cabo y que se cumpla lo que dictamina en este caso un registro o ver si está dentro de las condiciones que debiese funcionar, ¿no?
Es una consulta solamente para que no quede en la ley la idea de, sino que se pueda ejecutar de buena forma. Hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan de el porcentaje de música chilena en las radioemisoras a través de la ley? Sin embargo, no hay ningún registro que pueda decir que se ha hecho cumplimiento, toda vez que no hay fiscalizadores o no hay funcionarios públicos que puedan hacer ese seguimiento. Entonces, a eso yo solamente quería ponerlo como un punto importante a la hora de que luego hablemos con el Ejecutivo y que se pueda a lo mejor fortalecer el servicio o el espacio donde se desarrollan este tipo de temas que son súper relevantes, que tienen que ver con la propiedad intelectual. Sí, tiene la palabra. Agradezco la intervención, diputada, porque en realidad es muy relevante que exista conciencia sobre la importancia de los registros, sobre todo cuando estamos hablando de activos que la parte académica generalmente habla que los activos de propiedad intelectual equivalen al petróleo de la actual vida digital. ¿Ya? O sea, estamos sentados en verdaderos pozos petroleros que depende de nosotros si aprovechamos bien de cambiar nuestra matriz productiva, que además tiene un impacto ambiental bastante bajo, si lo consideramos frente a otras industrias extractivas, por ejemplo. Entonces, nuestra matriz productiva puede cambiar en un giro muy importante. Pero para hacer ese giro, tienen que estar institucionalmente aseguradas ciertas estructuras que permitan agilidad en el flujo de información. Y para ese flujo de información es vital que existan buenos registros. Y esos registros también que puedan ser verificables por terceros o internamente por el mismo sistema de registro con mecanismos de lo que se llama supervigilancia, más que fiscalización. Esto es estableciendo, por ejemplo, periódicamente sistemas de auditoría, que se entrega el ejercicio de cierto sector, ciertos datos críticos que, asociado con el comportamiento registral, puede decir, hay incumplimiento de norma. Aplíquese cierto tipo de medida correctiva. ¿Ya? Pongo el ejemplo, por ejemplo, en la industria editorial, si nosotros tenemos tal nivel de cumplimiento de registro ante nuestro registro versus lo que se comercializa y tiene registro en ISBN, que eso es una gran temática en que hay un registro público, el nuestro, y hay un registro privado, el que lleva la Cámara Chilena del Libro con el International Standard Book Number, que si uno lo compara, no hace match. Pero eso se obtiene solamente casi por un trabajo artesanal, por decirlo así, y no constante. Porque para tenerlo en forma constante se requieren más recursos. Entonces, eso también, desde el punto de vista de generar un valor agregado al desempeño de estas industrias o sectores creativos, es importante que se considere desde un inicio. Porque también cuando uno habla de establecer un sistema de registro que es gratuito hacia afuera, pero al Estado le cuesta recursos. Tiene que tener personal suficiente, personal capacitado además en materias que son muy específicas, y adicionalmente que esos registros conversen entre sí. Porque como les decía, registros que no conversan entre sí son inútiles. Y hay registros en el sector privado y en el sector público. Y la disponibilidad siempre se le dice al sector público, pero si no tenemos con quién contrastar la información, resulta difícil que esto sea de gran utilidad. Ahora, todos los países pensaban que los registros gozaban de pésima salud porque era una estructura casi monárquica, pero resulta que la trazabilidad se asegura con sistemas registrales en todo el mundo, hasta el día de hoy, y va a seguir por mucho rato más. Entonces, es hora de que tomemos conciencia de que esto es muy relevante, que el país lo tome más en serio. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Entonces, no existiendo más preguntas ni consultas de las y los colegas, diputados y diputadas, le agradecemos su presencia, la presentación, la importancia de este tema, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.